Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Patricia López, soy directora del Comité Olímpico de Chile y como Comisión de Mujeres en el Deporte estamos enfocadas en siempre desarrollar todos los temas que tienen que ver con las mujeres deportistas. Por eso en esta ocasión los invitamos a todos ustedes a este webinar. Vamos a presentar ahora a nuestra speaker, María Luz Poblete. Ella es ex triatleta profesional, científica del deporte, especializada en fisiología de la mujer deportista, máster en ciencias aplicadas al deporte, estudió en la Universidad Adelante, Lucita, muy bienvenida. Perdón, no sé hasta dónde llegamos en la presentación. Si me pueden ayudar en eso. Te presenté, Lucita, hazme un gesto, porque Sí, dicen que se cortó el audio. sí, sí. Se cortó el audio al final. Llegué hasta donde, bueno, nosotros desde la Comisión de interesante webinar, creemos que va a ser una gran experiencia para todos ustedes. Voy a decir un poco quién es María Luz Poblete, ex triatleta profesional, científica del deporte, especializada en fisiología de la mujer deportista, Australia, actual investigación doctoral. Ya, a mí se me cortó un poco. No sé si ustedes todos escucharon o si me escuchan a mí bien. Bueno, voy a partir un poco. He estado. Ah, ya, ahí bien. Ya, perfecto. Bueno, voy a partir con el seminario hoy día, donde vamos a estar hablando de mujer y deporte y etapas de la vida y rendimiento. Bueno, ¿qué vamos a ver hoy día? Vamos a ver un poco de la ciencia y la mujer de introducción y vamos a hablar de tres temas principales, la adolescencia, el ciclo menstrual y el embarazo. Y donde más vamos a profundizar hoy día va a ser en el ciclo menstrual. Primero quiero dejar claro que en esta presentación, cada vez que hable de mujer, me hago referencia exclusivamente a personas con sexo biológico femenino, cromosomas XX, gónadas y hormonas sexuales femeninas. Y de la misma forma, cuando uso el término hombre, me refiero a personas con sexo biológico masculino, cromosomas XY, gónadas y hormonas sexuales masculinas. Y este enfoque responde a que las investigaciones que voy a presentar analizan diferencias fisiológicas entre sexos biológicos en el deporte sin abordar cuestiones de identidad de género. Y bueno, primero que nada, ¿por qué aprender de nuestro cuerpo? ¿Por qué estamos hoy día todos acá y tenemos tanto interés en aprender del cuerpo de la mujer? Históricamente sabemos que ha habido una falta de estudios en mujeres, que la mayor parte de los estudios ha sido realizado en hombres, y por eso sabemos que tenemos un problema en el que muchos de estos estudios se generaliza a mujeres y hay como un cierto concern, como un cierto una cierta preocupación de que estas generalizaciones pueden causar a veces daño a la mujer o pueden causar la razón por la que tenemos tantas mujeres con problemas de salud, amenorrea, lesiones, etcétera. De hecho, aquí si ponemos Female Athlete en PubMed, vemos como antiguamente casi no habían estudios y cada vez podemos ver más estudios del tema. Si le damos esto un poco de contexto, en el área del deporte, sabemos que antiguamente las mujeres no se les permitía que hicieran deporte. De hecho, en los primeros Juegos Olímpicos en 1897, si no me equivoco, las mujeres no fueron permitidas.
y de hecho, por primera vez en una maratón se admitió oficialmente a la mujer en 1984, o sea, ni siquiera hace mucho tiempo. Pero vemos como cada día tenemos más mujeres haciendo deporte y en los últimos Juegos Olímpicos por primera vez tuvimos 50% de participación femenina. Pero los estudios todavía no están a la altura. Y por eso también hoy día la idea es presentarles como lo que hay. En algunos temas hay debate y mi idea va a ser presentarles objetivamente qué es lo que sabemos, qué es lo que hay y cuáles son las conclusiones en este minuto y los consensos científicos en los distintos temas. Y también algunas de las investigaciones y lo que yo he estado haciendo como en las partes en las áreas que yo más me manejo y estoy dedicada. Bueno, ¿y por qué es importante el estudio por separado? Sabemos que, como dije anteriormente, el aumento de la participación de las mujeres ha llevado a un incremento en las lesiones y problemas de salud. Un ejemplo, por ejemplo, de esto es, hemos visto que en carreras de endurance, las mujeres tienen 5 veces más problemas intestinales que los hombres. El ratio, el último que se dio fue 5:1. Y esto es porque la mayoría de los estudios sobre qué consumir, cuánto consumir, está todo basado en hombres. Y hay diferencias sexuales, por ejemplo, la mujer no puede absorber la misma cantidad de fructosa que puede absorber un hombre. Entonces, lógicamente, si estamos con deportistas tratando de consumir estos altos niveles de carbohidratos y todos los geles tienen fructosa, vamos a encontrarnos con varias mujeres que tienen problemas intestinales. Esto es un ejemplo y como esto hay varios ejemplos en distintas cosas. Entonces, por eso tenemos la necesidad de desarrollar protocolos de entrenamiento y rehabilitación que consideren las características únicas de las atletas femeninas. ¿Con qué diferencias nos encontramos? Tenemos diferencias sexuales de anatomía y fisiología que son dictadas tanto por los cromosomas sexuales como las hormonas sexuales. También tenemos, dentro de este aspecto hay diferencias anatómicas, mecánicas, neuromusculares, que si bien hoy día no vamos a hablar de las diferencias entre sexos, si alguno después en las preguntas tiene, podemos ver algunas de estas diferencias y que también son súper importantes considerarlas al momento de la rehabilitación, de la preparación física, etcétera. Luego tenemos las diferencias hormonales. Los niveles de estrógeno en mujeres son 4 veces más altos que los hombres y los niveles de testosterona son de 10 a 15 veces más altos en hombres que en mujeres. Y luego sabemos que las hormonas estrógeno, progesterona, LH, FSH fluctúan cada mes en la mujer, mientras que los hombres tienen niveles constantes de hormonas. ¿Y por qué es importante considerar estas hormonas? Porque las hormonas no solo afectan nuestro sistema reproductivo, sino que van a afectar todos los sistemas de nuestro cuerpo. Como podemos ver en esta gráfica, nosotros tenemos receptores hormonales en distintos tejidos y sistemas del cuerpo, en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestros huesos, etcétera. Por lo tanto, va a influir nuestro estado físico, fisiológico y mental todos los días. Y bueno, ¿cuándo empiezan todos estos cambios? Si bien lógicamente hay diferencia entre un niño y una niña, el gran cambio y la gran diferencia se empieza a acentuar en la pubertad. ¿Cuáles son los factores del comienzo de la pubertad? Hay distintos factores, pueden ser genéticos, ambientales y nutricionales, y de hecho el comienzo de la pubertad ha ido cambiando a lo largo del tiempo y vemos cómo la primera menstruación que llega a las mujeres cada vez está llegando a edades más tempranas. El rango de la pubertad de niñas es de 8 a 13 años y de niños es de 9 a 14 en este momento. ¿Y qué es la pubertad? Es el aumento de las concentraciones de esteroides sexuales, la maduración reproductiva y psicológica y el desarrollo de características sexuales secundarias. ¿Cuáles son algunos de estos cambios que empezamos a ver? Bueno, sabemos que en los hombres, como podemos ver en el gráfico de la izquierda, empieza a aumentar la testosterona y esto va a hacer que el hombre se ponga más agresivo, más fuerte, crece el corazón, aumenta la hemoglobina. Entonces vemos como, de hecho, los niños y las niñas solían jugar juntos en el patio del colegio y ya se empiezan a separar. Vemos que los niños se toman este patio de colegio y empiezan a hacer deporte entre ellos, empieza a mejorar su rendimiento deportivo, mientras que las niñitas aumenta el estrógeno, se ponen más sensibles, aumenta la grasa, cambia la estructura corporal, llega la menstruación, con esto llega el riesgo de la anemia. Podemos ver el cambio que hay en el cuerpo de la mujer, donde cada vez hay mayor aumento de grasa, se ensanchan las caderas, de hecho, y esto, como el gráfico que tenemos acá, va a aumentar ese ángulo Q hacia la rodilla. Este ángulo, si vemos en las mujeres,
hace que como tenemos las caderas más anchas y las rodillas tenemos este ángulo mayor, va a haber mayor inestabilidad de las rodillas. Y esto está muy ligado con lesiones de ligamento cruzado, que son mayormente, son mucho más probables en mujeres que en hombres y sobre todo en la pubertad, porque la mujer empieza a tener estos cambios y teniendo estos cambios, eh, teniendo estos cambios, vemos cómo la mujer se empieza a sentir un poco descoordinada, por lo tanto, vamos a ver cómo esto va a afectar su rendimiento deportivo y aquí el foco, desde el punto de vista deportivo, tiene que estar más en la técnica que en el rendimiento. Todos estos cambios, el aumento del riesgo de las lesiones, la sensibilidad de la deportista, todo esto va a impactar en el rendimiento deportivo de la deportista y vemos cómo muchas deportistas en esta época tienden a retirarse del deporte. De hecho, los últimos números que tuvimos fue que el 70% en la adolescencia de las niñitas terminan retirándose del deporte con la llegada de la menstruación. Es un porcentaje bastante alto y esto ocurre porque no está el conocimiento que no existe el conocimiento sobre estos cambios de la adolescencia. Entonces, lógicamente, los entrenadores y los profesionales alrededor de las deportistas no tienen las herramientas para apoyarlas. Y esa es la idea, es poder entender un poco más este proceso y entender, por ejemplo, que el rendimiento en esta edad, como podemos ver acá, va a disminuir, mientras que en el hombre aumenta, pero entender que es un periodo transitorio, es un periodo de cambio en la mujer, es un periodo de 6 meses a un año y luego el rendimiento vuelve a aumentar. Y es súper importante que la deportista pueda pasar por este cambio y luego va a poder aumentar su rendimiento, va a volver a ganar masa muscular, entonces trabajar el área técnica y tenemos que tener ojo porque también estos cambios son en distintos momentos en la mujer. O sea, no todas las mujeres les llega la menstruación al mismo tiempo. Entonces, niñitas en un equipo, niñitas que están entrenando juntas, algunas se van a desarrollar antes que otras y empieza esta comparación. Hay algunas niñitas que es muy común ver cómo su compañera se puso más lenta, cambió su cuerpo y tiene miedo a estos cambios. Entonces muchas veces, incluso inconsciente, van a hacer todo lo posible para no tener estos cambios y tenemos a niñitas que caen en trastornos alimenticios a esta edad, que no quieren que les llegue la menstruación, y por eso es súper importante la comunicación. Hay un desarrollo cognitivo importante y las niñitas están listas y preparadas para que tengamos la conversación con ellas. Entonces, aspectos claves, resumiendo esto, es primero que nada identificar que es una etapa transitoria de las deportistas, cuidar de las decisiones, el enfoque y la nutrición. Como vimos, la nutrición aquí va a ser súper importante porque también queremos evitar que las deportistas caigan en un REDS, en una menorrea, que ya vamos a hablar también un poco más adelante, y que pasen por este periodo de desarrollo y que lógicamente con una buena alimentación y que logremos apoyarlas en este proceso. Y la importancia del fortalecimiento y el trabajo técnico. Es una época que es importante identificar y luego es importante que aquí el gran foco debe estar en el fortalecimiento y en el trabajo técnico más que en el rendimiento. El rendimiento va a llegar después, entonces tenemos que tener ojo que no sea una edad que las niñitas se sientan con mucha presión y que sienten que no están rindiendo bien y por eso van a dejar el deporte. Y sobre todo cuando ven a sus pares, generalmente mujeres y hombres entrenan juntos y cuando vemos como en distintos deportes podemos ver cómo nuestros pares masculinos empiezan a mejorar, y nosotros no, y lógicamente eso puede generar una desmotivación. Y crear un espacio para la conversación, lo que hablamos anteriormente, es súper importante que haya esta educación sobre qué es el ciclo menstrual y que sea visto como algo positivo, algo que ellas van a luego poder con un ciclo menstrual ser deportistas más fuertes y desarrollarse y parte del proceso de la mujer. Y lógicamente evitar la especialización temprana. Esto quizás ya lo han escuchado, que tenemos bastantes estudios que nos dicen que por lo menos hasta la pubertad es súper importante que hagan todo tipo de deportes porque la especialización temprana tiende a caer en lesiones y problemas a largo plazo de los deportistas. Bueno, y después tenemos diferencias en la fluctuación hormonal. Tenemos que entender que estas hormonas que yo estaba hablando que nos impactan en distintos sistemas y todo, hay
también distintos momentos. No es lo mismo, en el gráfico de arriba tenemos un ciclo menstrual natural, que no es lo mismo que una mujer que, por ejemplo, toma pastillas anticonceptivas. Muchas veces me llegan mujeres con pastillas anticonceptivas preguntándome por fase folicular o fase lútea, o que creen que porque están menstruando es como este signo de que están sanas, y no es así. Cuando se está tomando pastillas anticonceptivas, las hormonas naturales son inhibidas y no existe ni fase folicular ni fase lútea. El ambiente hormonal es un ambiente hormonal totalmente distinto y esa menstruación de hecho ni siquiera es una menstruación, es un sangrado por deprivación. Por lo tanto, no es un signo de que es una deportista que está ovulando y que está sana, simplemente es un signo de que hubo una semana de pastillas de placebo. Si la deportista siguiera tomando pastilla, no vendría ese sangrado. Entonces, es súper importante entender la diferencia y luego vemos que tenemos peri y posmenopausia, aquí todo cambia de nuevo. Y también tenemos el embarazo, que es totalmente distinto. Si creemos que la fase lútea tiene alto nivel hormonal, imagínense lo que puede llegar a ser el embarazo. Y bueno, el ciclo menstrual, la idea hoy día no es dar una clase de biología, pero quiero explicar a grandes rasgos lo que es el ciclo para que cuando estemos hablando de fase folicular y fase lútea todas estemos entendiendo. Un ciclo menstrual puede durar de 22 a 36 días, de hecho. El día 1 es el día que nos llega la menstruación y ese es el día que empieza la fase folicular. Los primeros días cuando nos llega la menstruación nuestros niveles hormonales están bajos. Luego, a medida que avanza la fase folicular, luego de la menstruación, comienzan a subir los niveles de estrógenos. Cuando llega el pic el estrógeno, luego tenemos la ovulación y la ovulación es lo que divide la fase folicular de la fase lútea. Entonces tenemos dos fases. Cuando pasamos a la fase lútea, primero tenemos la caída del estrógeno luego de la ovulación y estrógeno y progesterona comienzan a subir en esta fase lútea. La fase lútea, por lo tanto, es una fase de alto nivel hormonal. Y luego, cuando los niveles estrógeno y progesterona comienzan a disminuir, tenemos esta caída hormonal que desencadena un proceso inflamatorio y la llegada de la menstruación para que todo vuelva a partir. Entonces, la ciclo menstrual puede ser cualquier cosa entre 22 a 36 días. Tenemos fase folicular y fase lútea. La menstruación está dentro de la fase folicular y la fase premenstrual es parte de la fase lútea, que son los días antes a la llegada de la menstruación. En la fase, lo que divide a las dos fases es la ovulación. Antes de la ovulación tenemos un pic de estrógeno y en la fase lútea tenemos estrógeno y progesterona elevado. Es súper importante entender, como dije, que hay distintos largos de ciclo menstrual y también distintos niveles hormonales dentro entre deportistas, o sea, entre mujeres y también dentro de la misma mujer en distintos ciclos. Hay una diferencia interindividual y intraindividual. Entonces, eso es súper importante tenerlo porque no todos nuestros ciclos van a ser lo mismo y lógicamente el ciclo de una mujer con otra mujer tampoco va a ser igual. A nivel celular, ¿cuál es el efecto del estrógeno? El estrógeno aumenta retención de líquidos, aumenta la circulación de grasas para utilizarla como combustible, altera el metabolismo de los carbohidratos, reduciendo la producción de glucosa, es anabólica, estimulando el aumento de la masa muscular. Es importante en la formación ósea porque estimula AGF1. De hecho, esta es una de las razones por qué cuando perdemos el ciclo menstrual por amenorrea, por entrar en un RETS, está el riesgo de las fracturas por estrés y también impacta en cómo respondemos a situaciones, ya que interactúa con serotonina y dopamina. Sabemos que las hormonas van a interactuar en nuestro cerebro con distintos neurotransmisores, serotonina, dopamina, glutamato, GABA, y por eso van a impactar. Y esto de hecho está relacionado porque antes de la llegada de nuestra menstruación, cuando tenemos esta caída hormonal, nos podemos sentir más sensibles, porque hay tantos estudios a nivel cognitivo que a mí me parecen muy interesantes, periodos que pueda haber mayor concentración, menor concentración, más creatividad, menos creatividad, etcétera. Es súper importante igual entender que estas características que son a nivel celular no siempre se van a ver a nivel de estudio práctico. Entonces, allí ha habido un cambio con lo que están diciendo los estudios y lo vamos a ver más adelante. Y la progesterona aumenta, es termogénica y aumenta la temperatura corporal entre 0,3 a 0,5 grados, e incluso puede ser más en algunas mujeres. Cambia el umbral de transpiración, ahora vamos a transpirar más tarde y de hecho como la progesterona compite con la aldosterona, hay mayor excreción de sodio.
Es una hormona catabólica. Esto muchas veces se ha relacionado con la rotura de tejido y con fatiga corporal, pero esto de nuevo no se ha visto en todos los estudios, entonces es súper importante tenerlo presente, como no creer que es malo por eso. Aumenta el ritmo de la respiración, protege la pérdida ósea, por eso también es súper importante con toda nuestra salud ósea, y dificulta el almacenamiento de la glucosa. Si es que quieren aprender un poco más como el área técnica de las hormonas, les dejo un estudio donde muestra distintos estudios y es súper interesante, se los dejo ahí. Y bueno, después tenemos todos los que son los métodos anticonceptivos, en este caso pastillas anticonceptivas. Es súper importante entender que las hormonas sintéticas no son lo mismo que las hormonas naturales y de hecho tienen una distinta estructura y muchas veces no van a actuar de la misma forma que las hormonas naturales. Están diseñadas, como dije anteriormente, para inhibir las hormonas sexuales naturales y hay una respuesta diferente en cada mujer. Además, no todas vamos a responder de la misma forma. Y si creemos que hay pocos estudios en el ciclo menstrual, imagínense en las pastillas anticonceptivas donde hay distintos tipos de hormonas, donde hay distintos tipos de dosis, donde hay distintas generaciones y donde la respuesta puede ser distinta en cada mujer. Entonces, lógicamente tenemos estudios, pero falta aún muchísimo que entender y no va a ser lo mismo tomar un tipo de pastilla que otro tipo de pastilla. Entonces no podemos tampoco generalizar. Bueno, y entonces la planificación de entrenamiento. Tenemos que entrenar teniendo en cuenta estas hormonas, hasta qué punto, a eso vamos a entrar ahora. Hay que entender que cuando no tenemos nada de esto en cuenta, cuando entrenamos, por ejemplo, igual que un hombre que hace 3 semanas de carga, una semana de descarga, hay limitaciones ya que nosotros tenemos diferencias sexuales, enzimáticas y menstruales y la importancia entonces de que en la mujer tengamos bloques específicos a nuestra situación. Vimos como también hay distintas situaciones y no somos todas iguales y eso también lo hace más complicado y la respuesta no es generalizar y tampoco decir que no importa porque es más difícil. La respuesta es individualizar y entender un poco la fisiología y vamos a seguir viendo para cómo se hace para trabajar con la fisiología de la mujer y no en contra de ella. ¿Qué dice la ciencia sobre el entrenamiento en la mujer y el ciclo menstrual? Ya, bueno, primero, hace 10 años atrás salió un estudio que solo el 6% de los estudios estaban realizados exclusivamente en mujeres. Entonces, en 2025 salió un nuevo estudio que les dejo la referencia abajo por si les interesa, donde se analizaron los últimos 10 años. ¿Qué había pasado? Si había habido un cambio. Y de un 6% subimos a un 7%, porque si vemos que si bien hay muchos más estudios en mujeres, hay muchos más estudios en general. Entonces el porcentaje de estudios realizados exclusivamente en mujeres es todavía un 7% y en hombres, exclusivamente en hombres, hay más de un 18%. Esto quiere decir que exclusivamente en hombres tenemos entre el doble y el triple de estudios que en mujeres. Y de ese 7%, solamente el 5,6% consideraron el ciclo menstrual o el uso de anticonceptivos. Una cosa es hacer estudios en mujeres y simplemente poner a mujeres como individuos y no preguntarles por su ciclo menstrual, no preguntarles por sus fases, nada, sino hacer un monitoreo como si fueran hombres. Y lo otro es preguntar por el ciclo menstrual, por las fases, etcétera. Y luego, de ese 5,6, solamente el 0,5% lo hizo con alta calidad metodológica. ¿A qué nos referimos con esto? Que en los estudios, por ejemplo, se mide las fases hormonales con examen de sangre, porque hay como un gold standard que es que lo ideal sería poder medir los niveles hormonales en los estudios de las mujeres para asegurarnos que las mujeres tengan una ovulación, que tengan ciertos niveles de progesterona en la fase lútea, etcétera, porque de hecho, de estos estudios, hemos visto que hasta el 30% de las mujeres han tenido que ser eliminadas del estudio porque no ovulan. O sea, tenemos muchas mujeres que están menstruando y no están ovulando. Y eso puede tener que ver por un déficit energético que tienen las deportistas. Esto pasa, este 30% es específicamente en deporte, en estudios de ciclo menstrual en deportistas. Por lo tanto, está muy relacionado con lo que es el REDS, que vamos a ver más adelante.
Bueno, y el impacto en el ciclo menstrual. ¿Impacta el ciclo menstrual en el rendimiento deportivo, sí o no? Y la respuesta es que la verdad no es ni blanca ni negra. Vimos cómo las hormonas impactan distintos sistemas, ¿no es cierto? Entonces, al final, el resultado de un estudio va a depender de las variables que se controlen en ese estudio y el tipo de estudio, como el tipo de prueba, la duración, la fatiga de la deportista y el estado nutricional. Aquí voy a dar algunos ejemplos. Cuando estaba haciendo la revisión sistemática, por ejemplo, me encontré con algunos estudios que, por ejemplo, hicieron un test de VO2 max y se lo hicieron después de 15 minutos de ciclismo y no hubo mucha diferencia entre fase folicular y fase lútea. Y luego se hizo luego de 45 minutos al 70% de su capacidad y vimos una diferencia significativa. Entonces, significa que antes no había un impacto del ciclo menstrual y ahora sí, o sea, las hormonas siempre están impactando, pero con esto nos pudimos dar cuenta que quizás, y se tiene que estudiar más, mientras mayor fatiga puede haber una mayor vulnerabilidad o entran nuevos sistemas. Por ejemplo, hay otro estudio que se hizo una contrarreloj en fase folicular y en fase lútea. Primero se hizo la contrarreloj en ciclismo en ayuno y hubo una diferencia significativa donde el rendimiento fue peor en la fase lútea que en la fase folicular. Luego se volvió a hacer el test y se les dio desayuno a las deportistas y aumentó el rendimiento tanto en la fase folicular y en la fase lútea porque se les dio un desayuno, pero en la fase lútea aumentó más y se igualó al rendimiento de la fase folicular. Y los autores explicaban que esto podía tener relación con el cambio metabólico que existe por las hormonas en la que como cuando hay un alto nivel hormonal, como vimos, hay menor acceso a la reserva de glucógeno. Por lo tanto, las deportistas, como no tenían ese acceso a la reserva de glucógeno del día anterior, no lograron, y estaban dependiendo más de las grasas, no lograron rendir a ese alto nivel. Pero una vez que se les pone el desayuno y se les pone la nutrición, lograron aumentar ese rendimiento. Entonces, quiere decir, pero si luego hacemos un estudio donde les damos el desayuno y les damos todas las estrategias, lógicamente esa diferencia de rendimiento no se va a ver. Y eso no quiere decir que no hay un impacto hormonal, quiere decir que estamos poniendo estrategias en lugar para que podamos disminuir esa brecha que podría existir. Entonces, a eso nos referimos con que va a depender el tipo de test y las variables que se controlen. Y como la mayoría de los estudios que tenemos hasta el momento son súper controlados, los estudios que son en laboratorio son controlados, etcétera, lógicamente puede ser más difícil en ese contexto ver un impacto del ciclo menstrual. Y vamos a ver distintas áreas y distintos tipos de revisiones, etcétera. También es importante tener en cuenta que hay récords que han sido rotos en todas las fases del ciclo menstrual. Entonces, eso es súper bueno y que cuesta a veces haber diferencia en rendimiento es súper bueno porque para que no tengamos miedo, para que sí podemos rendir bien quizás en todo momento, pero competir y entrenar es diferente porque cuando estamos entrenando hay temas de fatiga, hay temas de la carga interna y que vamos a ver más adelante cómo para esto es súper importante tener en cuenta el ciclo menstrual para poder ayudarnos más que nada, más que como una limitación, simplemente ayudarnos a ser más consistente, a evitar fatigas grandes, a evitar lesiones, etcétera. Vamos a ver, no sé si han visto el debate que existe hoy en día sobre el impacto del ciclo menstrual en la fuerza y yo aquí quiero ser súper objetiva y mostrarles las distintas líneas de investigación que existen. En el 2022 tuvimos una revisión de la literatura que mostró que había mayor tendencia a ganancia de fuerza y masa muscular si se entrenaba en la fase folicular, pero luego el 2023 una revisión de revisiones mostró que no hay evidencia sólida de que el ciclo afecte la fuerza o la adaptación y que la mayoría de los estudios de calidad no encuentran diferencias. Y ellos proponen individualizar y priorizar adherencia y síntomas personales, no programar según fases. De hecho, me gustaría decir con respecto a esto, con respecto a las fases, que tenemos que tener mucho ojo con este de repente marketing que se saca, que es como hay que hacer esto en esta fase y esto en esta otra, porque eso en realidad no está sustentado por la evidencia científica, pero tampoco nos podemos olvidar las veces que sí vemos un impacto y eso también se los quiero mostrar.
Y luego, el 2024, una revisión sistemática más meta-análisis demostró que sí hay una leve ventaja de fuerza isométrica y dinámica en la fase folicular tardía y en la ovulación, y salía que sí podría ser beneficioso planificar fuerza máxima en esos momentos para aprovechar esta ventana. ¿Cuál es la explicación fisiológica? Es que sabemos que el estrógeno puede aumentar, mejora la excitatividad neuromuscular y la síntesis de proteína y la fuerza. Vimos que era una hormona anabólica y luego tenemos que la progesterona puede aumentar el catabolismo. Y también hay que tener en cuenta, ellos dijeron que durante la ovulación hay un aumento de testosterona que puede favorecer la explosividad. Todo esto está lleno de limitaciones y esto es algo que también quiero mencionar, que en los estudios falta muchísimo. Cuando uno de verdad lee los estudios y se da cuenta que hay muchas limitaciones y que de repente, de hecho, vi personas diciendo como que el ciclo menstrual era un tema trillado y que porque se ha discutido mucho y que en realidad hay o no hay impacto. Y la verdad es que no es un tema trillado, es un tema que falta muchísimo para un consenso y bueno, hay además muchas diferencias individuales. Y generalmente los estudios tienen años de años de años. Esto está recién partiendo. Entonces también abrirse, yo sé que quizás lo más fácil es que le digan una receta, esto se hace así, pero en realidad esa no es la realidad. Entonces hay muchos estudios de baja calidad, hay gran variabilidad de los protocolos, y son muy pocos los estudios que tenemos de alta calidad y por eso existe este debate. Y factores en deportistas de resistencia. Esto de hecho lo saco de la revisión sistemática que yo hice en mi máster el año pasado, donde vi el impacto del ciclo menstrual en distintos factores de resistencia en deportistas de endurance. Solamente incluí estudios que habían medido las fases del ciclo menstrual con hormonas, o sea, con examen de sangre. Por lo tanto, para que todos los estudios en esta revisión sean de alta calidad. Y vimos que el VO2 max, de hecho, tiende a aumentar durante la ovulación. Los estudios que solo comparan fase folicular versus fase lútea no encontraron mayores diferencias y solamente existen 4 estudios, para que vean lo poquito que hay, que controlando con examen de sangre midieron la ovulación y de esos 4, 3 vieron una diferencia significativa en la ovulación y uno vio una tendencia a aumento en la ovulación sin diferencia significativa. La frecuencia cardíaca tiende a aumentar en la fase lútea. Algunos estudios fueron significativos y otros no, pero con esta tendencia. La economía de carrera tuvo hallazgos mixtos dependiendo en cómo se midió. El umbral del lactato tiende a disminuir en la fase lútea. De hecho, solo tuvimos 4 estudios que de hecho midieron el umbral del lactato e hicieron exámenes de sangre. Y de esos 4, los 4 vieron una tendencia a una disminución del lactato alfa lútea, pero solamente uno fue significativo. Y el razonamiento que se da es que por una mayor dependencia a las grasas en la fase lútea, no se crea tanto lactato, entonces así como no se puede alcanzar esa alta intensidad, decían, el nivel de lactato era un poco menor. Y en la contrarreloj, de hecho, solamente un estudio tuvo diferencias significativas, que fue cuando se hizo en estado de fasting. El resto de las contrarrelojes, cuando se le dio alimentación, o sea, desayuno y hubo estrategia nutricional, no hubo diferencia, pero lógicamente aquí falta mucho porque no es lo mismo. Hasta ahora tenemos contrarreloj de máximo 45 minutos y todavía no está estudiado qué pasa, por ejemplo, en una prueba de Ironman de 180 kilómetros, etcétera. Y esto me importa mucho, que es el tema de la carga interna. Una cosa es rendir y otra cosa es lo que pasa internamente. Muchas veces para los estudios, de hecho, se hace con los estudios como controlados en laboratorio, se hace una baja de carga estandarizada, que las deportistas no entrenan el día anterior para no afectar el test. El problema de eso es que así no es la vida real de las deportistas. Tenemos deportistas que están entrenando todos los días y entonces la pregunta es, ¿qué pasa en un test que no hubo diferencia si ahora hacemos ese test 3 días seguidos? ¿Va a haber una diferencia entre fases? Si bien, por ejemplo, en algún test no hubo una diferencia en rendimiento, hubo una diferencia en la recuperación de ese test, se logró ese rendimiento, pero ¿a qué costo? Todo eso es súper importante en las deportistas y es a lo que nos referimos con carga interna.
Falta mucho aprender de carga interna y de hecho yo estoy empezando ahora mi doctorado en el impacto del ciclo menstrual en la carga interna de deportistas endurance y por eso fue que elegí este tema, porque una cosa es el rendimiento que se logra y otra cosa es lo que está pasando por dentro de las deportistas y con respecto a eso se pueden dar muchas más orientaciones al entrenamiento real de la deportista, porque al final de eso va a depender si la deportista, cómo se recupera, cómo puede entrenar al día siguiente y las cargas de entrenamiento y los riesgos de lesiones, etcétera. Entonces, creo que es un tema súper importante de considerar, porque ya sabemos que deportistas pueden rendir bien si usamos las estrategias adecuadas en cualquier fase del ciclo. Entonces, en carga interna tenemos cortisol, respuesta inmune, inflamación, recuperación muscular y sueño. Por ejemplo, la recuperación muscular, hay muy poquito de esto y de hecho no tenemos muchos estudios que midan las dos cosas, rendimiento objetivo y carga interna, que es algo que yo considero súper importante que ahora comenzar a hacer. En la recuperación muscular tenemos un metaanálisis que se hizo el año 2021, que el daño muscular de hecho fue mayor en la fase menstrual, cuando las hormonas estaban más bajas. Y de hecho tenemos más estudios longitudinales donde las deportistas reportan cómo se sienten y muchas deportistas tienden a reportar durante la menstruación esa fatiga. Es algo muy común y es la fatiga durante la menstruación es algo que se reporta mucho y puede tener relación con esta recuperación muscular y es algo que todavía falta de estudiar. Y por ejemplo el sueño, que sabemos cómo el sueño impacta en el rendimiento deportivo. El sueño también puede cambiar con el ciclo menstrual. El sueño tiende a disminuir en la fase lútea tardía y en la menstruación. Esto también va a ser distinto entre personas. No todas las personas ven este impacto en el sueño. ¿Y por qué se debe a las que lo vemos? Se dice que uno, el aumento de la temperatura corporal, nosotros para dormir necesitamos cierta temperatura y como nuestra temperatura corporal es más alta, podemos tender a tener el sueño más interrumpido, no tener un sueño profundo, etcétera. Y también por el impacto que tienen las hormonas con los neurotransmisores pueden estar afectando nuestros sueños. Y después es importante diferenciar los síntomas que muchas veces nosotras nos podemos ver afectadas por el sangrado, por el dolor, por los calambres menstruales y por las molestias, con los cambios fisiológicos de estrógeno y progesterona que cómo pueden impactar distintos sistemas. Y en eso hay diferencias individuales. Tenemos mujeres que salen de la fase lútea y dicen, no, ¿sabéis qué? Yo me siento sacada de la fase lútea, me llega la menstruación y siento que volví a ser yo. Y tenemos otras mujeres que todo lo contrario, que les llega la menstruación y sienten dolor e incomodidad porque tienen dolores menstruales, tienen un alto sangrado, etcétera. Y de hecho, entre un 50 a un 100% de deportistas, dependiendo del estudio, dicen que su menstruación afectó negativamente su capacidad de entrenar. Yo hice un estudio en 76 triatletas que las seguí de 2 a 3 meses, de 2 a 3 ciclos menstruales. Y vimos, de hecho, que tuvimos que el 100% del estudio mencionó tener síntomas menstruales que fueron incómodos al momento de entrenar, etcétera, y el 92% dijo que le impactó negativamente en su rendimiento. Así que ahí tenemos una gran diferencia y existen varias estrategias. Existen varias estrategias que podemos usar. De hecho, las mujeres que tienen sangrado heavy, como alto flujo menstrual, es el mayor impacto que vemos negativo en el rendimiento y menstruación. En mi estudio, de hecho, no hubo una relación entre los síntomas en general y el rendimiento, pero sí hubo una relación entre a mayor flujo menstrual hubo un mayor impacto en el rendimiento. Y hay estrategias que podemos usar. Por ejemplo, hay medicamentos que pueden actuar a nivel de coagulación, que no es necesario tomar pastillas anticonceptivas y que está permitido, que no es nada que ni dañe el rendimiento ni que tampoco que sea doping y que va a bajar ese flujo menstrual excesivo que tienen algunas mujeres, que uno es incómodo, no queremos competir así, carreras de endurance a veces que no podemos parar en el baño a cambiarnos. Y es toda una complicación y lógicamente hay un aspecto psicológico y además que tenemos el riesgo de anemia. Entonces tenemos estrategia y si tenemos síntomas premenstruales, también tenemos estrategias. Tomar estudios que muestran cómo tomar mayor líquido va a disminuir el flujo menstrual y va a disminuir los dolores, antioxidantes, etcétera.
Entonces, lo importante es como conocer estas estrategias y conocer cómo cada una es impactada para saber qué hacer al respecto para no verse afectados. Y esta es las diferencias individuales, que esto es súper importante lo que lo consideremos, porque este estudio, de hecho, es el estudio que es justo de los cuatro estudios que no hubo, de los cuatro estudios de que vieron el VO2 Max, este es el que no encontró una diferencia significativa entre fases y reportaron las diferencias individuales. Y como podemos ver, las diferencias individuales fueron bastante grandes. Entonces, la rayita negra es el promedio. Entonces, este estudio dice que no hubo una diferencia significativa entre fases, pero nos encontramos con deportistas que tuvieron una diferencia bastante grande. Entonces, no porque un estudio muestre que no hay un impacto en el rendimiento, significa que una incluso participante del estudio no se vio afectada por las distintas fases. Y por eso es súper importante la necesidad de monitorear cada mujer y no basarse solamente en estadísticas grupales. Porque en el ciclo menstrual es complicado, tenemos diferencias individuales y si entendemos por qué pasan algunos cambios, por qué, por ejemplo, algunas mujeres se ven más afectadas en una fase que otra, y conocemos como a nivel celular lo que están haciendo las hormonas, podemos ver cómo atacar y a esa mujer darle una herramienta distinta que a otra. Esto en el área, por ejemplo, de la mente está mucho más estudiado, mientras que en el deporte simplemente se dice, las mujeres simplemente algunas funciones responden distinto a otras y va mucho más allá. Por ejemplo, puede ser con el tema de la laxitud, que de hecho vamos a ver ahora. Puede ser que el aumento de la laxitud que existe antes de que haya la ovulación hace que algunos estudios muestran un aumento de lesiones, por ejemplo, de ligamento cruzado, en este caso. Entonces, las mujeres que tienden a tener este aumento puede ser que ellas naturalmente tienen mayor laxitud y después le sumamos el estrógeno y esa laxitud aumenta mucho más. Mientras que tenemos otras deportistas que no tienen, que no llega a ser problemático, que no llega a ser un riesgo de lesión. Por eso tenemos que ver como estas diferencias individuales que estamos hablando. Y en esta revisión sistemática se vio eso, cómo era un riesgo durante la ovulación el incremento de la laxitud por los altos niveles de estrógeno. Y después este estudio que yo soy fan de los estudios longitudinales en ciclo menstrual, porque creo que son muy importantes ver cómo en la vida real de la deportista lo que está pasando. Y siguieron a las deportistas durante 3 años, 3 temporadas y vieron cómo en 3 años reportaron las fases del ciclo menstrual y reportaron todas las lesiones y vieron cómo las lesiones musculares fueron 5 veces más predominantes en la fase lútea y 6 veces más predominante en la fase lútea tardía. ¿Por qué puede ser esto? Vemos cómo, por ejemplo, puede tener que ver el tema de la carga interna, el tema de que haya más fatiga, el tema de que las deportistas pueden estar durmiendo peor, el tema de la conexión neuromuscular, una conexión neuromuscular más lenta, el tema de que hay mayor excreción de sodio, se necesita más hidratación, quizás podríamos poner como herramienta la hidratación. Entonces, en deportistas que estamos viendo estas tendencias, ¿qué podemos hacer? O incluso cuando vemos esta fatiga, cuando vemos una recuperación más lenta, ¿qué podemos hacer para quizás esos días bajar cargas? Porque no verlo como un factor limitante, porque en todo plan de entrenamiento hay que bajar cargas en algún minuto. Nadie entrena, 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 entrena. Todos sabemos que hay que entrenar, que tenemos que bajar cargas, ahí vienen las adaptaciones y mejoramos. Entonces, ¿cómo usamos, de hecho, el ciclo menstrual no como una regla, no como estas cosas de marketing que dicen que hay que entrenar así una fase y así otra fase, sino como cómo la deportista se ve afectada y qué podemos implementar en su caso, que quizás para en este minuto tenemos que bajar las cargas y para que la deportista se pueda adaptar y pueda seguir mejorando y tenga al final más consistencia en su entrenamiento. Otro tema que me pareció importante tener en cuenta acá es el HRV. Yo creo que muchas de ustedes usan HRV como una medida para saber cuán recuperadas estamos. Lo tienen los relojes, los Whoop, el anillo, las que usan anillo. Y sabemos que un HRV alto significa que estamos más recuperadas y listas para más carga. Un HRV bajo significa normalmente que nuestra recuperación no fue muy buena y que tenemos que estar más alertas.
Pero aquí este gráfico de hecho muestra cómo el HRV va a cambiar dependiendo el ambiente hormonal también. Y no solamente en las mujeres va a significar una carga de entrenamiento o una recuperación. Muchas veces el HRV de hecho tiende a bajar en la fase lútea. Es lo que nos está mostrando todo lo tipo anillo que nos rastrea ciclo menstrual y también HRV y pulso en reposo. Entonces, y lo mismo que con el pulso en reposo, que tiende a aumentar en la fase lútea. Entonces, no siempre que tengamos un HRV bajo y un pulso alto significa que estamos cansadas del entrenamiento. Puede simplemente significar que estamos en fase lútea. ¿Hasta qué punto se necesita más estudio de nuevo? Pero algo que le están diciendo desde el área de la fisiología de la mujer a todos estos dispositivos es que para los hombres está súper bien medido el algoritmo y cuando dan luz verde, amarilla y roja, pero para la mujer no, porque se tiene que comparar HRV de fase lútea con fase lútea. Lo mismo que el pulso en reposo. Si mi pulso en reposo en la fase folicular es 45 y yo estoy un día en mi fase folicular con un pulso en reposo de 52, quizás es algo que tengo que tomar atención. Pero si en mi fase lútea mi pulso en reposo suele ser 50, ese 52 o suele ser 52, ese 52 está bien. Quizás me tengo que preocupar cuando es 60. Entonces, y nos va a dar un promedio. Entonces, por eso es que tenemos que tener ojo. Y tengo muchos deportistas que me dicen, oye, el HRV me salió bajo, pero ¿sabéis que me siento súper bien hoy día? Y estáis en fase lútea, sí, te sentís bien. Entonces, es porque tenemos que tener ojo con algunas cosas que todavía, como estos dispositivos, el algoritmo todavía sigue funcionando para los hombres. Y en conclusión, entonces, entender que dicen los nuevos estudios, que no hay que fijarnos por se debe entrenar así en una fase y así en otra fase, que cada mujer es distinta, que los ciclos pueden cambiar, que hay ciclos sin ovulación y que hay respuestas hormonales individuales. Pero sí entender que entre el 50 y el 100% de las deportistas son afectadas por el ciclo menstrual y que sí podemos ver tendencias y sí podemos ver variabilidad de pulso, rendimiento, economía de carrera y percepción del esfuerzo entre fases. Y hoy día no, la idea no es profundizar en REDS, pero quería no ponerlo porque también es súper importante entender que tener nuestro ciclo menstrual es muy importante. Que las deportistas no podemos normalizar la pérdida del ciclo menstrual y de hecho es algo que yo comparando el mundo deportivo en Australia y acá veo mucho más presente en Chile, que se sigue teniendo esa idea de que perder el ciclo menstrual es positivo y que es porque estamos entrenando harto, todo lo contrario. Cuando se tiene una menorrea hipotalámica, que no es porque estemos entrenando mucho, es porque no estamos alimentándonos de acuerdo a la carga de entrenamiento que tenemos. Entonces subimos los niveles de entrenamiento, subimos la carga de alimentación. Y no tenemos que tenerle miedo porque más flaca no siempre es mejor rendimiento, ya que cuando nos pasamos de cierto umbral, vamos a impactar distintos sistemas. Y esto es lo que quería dejar acá. Se ven impactados, tenemos un modelo conceptual de salud y también de rendimiento deportivo. Se ven impactados nuestro sistema cardiovascular, nuestra salud mental, nuestro sistema metabólico y puede llegar a ser bastante grave de hecho. Y desde el punto de vista deportivo, si no tenemos energía para menstruar, ¿cómo vamos a tener energía para recuperarnos del entrenamiento, adaptarnos y mejorar? Lógicamente el rendimiento deportivo se ve totalmente afectado negativamente a largo plazo y tenemos un impacto en mayor aumento de lesiones, mayor aumento de estrés, de depresión, etcétera. Entonces tenemos que tener mucho ojo. De hecho, en la fisiología de la mujer, si bien pueden haber un debate en torno al ciclo menstrual, si hay algo que no hay debate es el REDS. En el REDS no hay debate y todos los estudios muestran lo negativo que es. Y bueno, entrenar con el ciclo menstrual para que tengamos tiempo para los otros, es súper importante que monitoreemos el ciclo y esto lo voy a pasar rápido. Y de hecho yo tengo una guía que subí hoy día a la página web de Woman Performance que explica todo como deportistas, cómo pueden monitorear el ciclo menstrual, qué es lo que tienen que ver, etcétera. Es una guía súper completa que está basada en un consenso que se acaba de subir, de hecho, hace este mes. Así que muestra qué registrar, qué podemos revisar,
cómo usar la información, etcétera. Y de hecho, antes de eso quería, por si hay entrenadores acá, existe una aplicación que se llama Fit R Woman. Así como en Training Peaks, los entrenadores tienen una cuenta y podemos ver cómo están entrenando a nuestros alumnos. Fit R Woman es lo mismo. Las deportistas tienen una cuenta y pueden registrar sus ciclos menstruales y los entrenadores pueden ver en qué fase están, cómo se sienten, etcétera. Y eso puede facilitar el proceso de comunicación, que muchas veces es una barrera entre deportistas y entrenadores hombres, por si les sirve. Así que si quieren aprender un poco más, deportistas, cómo monitorear su ciclo, las invito a descargar esta guía que es un consenso científico que está en la página web de Woman Performance. Y después el embarazo, esto lo voy a ver de forma súper general. Lógicamente, si sabemos que el ciclo menstrual impacta, las hormonas en el embarazo suben bastante. De hecho, hasta la semana 8 de 2 a 4 veces más alto que la fase lútea. Hasta la semana 20 de 20 a 30 veces más alto. Y al final, entre la 35 y la 40 de 50 a 100 veces más alto. Entonces, vamos a, las deportistas embarazadas lógicamente van a sentir esta retención de líquido, aumento de laxitud, y tenemos que tener en cuenta muchas cosas en la preparación física, etcétera. El ejercicio es muy recomendado. En ausencia de contraindicaciones, todas las mujeres embarazadas deberían mantenerse activas y durante todo el embarazo. El ejercicio reduce complicaciones maternas y neonatales y no aumenta riesgos como el aborto, parto prematuro, bajo peso al nacer, etcétera. Es terapia de primera línea para prevenir complicaciones. Cada vez tenemos más estudios, si bien hay muy poquitos estudios en embarazo, pero cada vez tenemos más estudios mostrándonos lo positivo que es. Tiene un montón de beneficios, como lo pueden ver acá. Y de hecho, todas estas recomendaciones numéricas, de hecho, también subí un paper hoy día a mi página web que lo pueden encontrar con todas las recomendaciones numéricas que están basadas en el consenso que hoy día hay. Y entender también que hay bastante diferencia individual, que lógicamente es súper importante, que no todas las mujeres embarazadas va a ser igual, pero que sí tenemos un estándar de indicaciones de qué se puede hacer y eso lo pueden descargar, como les dije. Volumen semanal de 150 minutos hacia arriba, de 3 días a la semana hacia arriba, combinar fuerza y aeróbico, es súper importante hacer las dos cosas. Trabajar el suelo pélvico, sabemos lo importante que es. El test de habla, que puedo conversar pero no cantar, es algo que se recomienda, pero de hecho cada vez tenemos más estudios diciéndonos que incluso a rangos más altos de intensidad puede no pasar, puede no ser riesgoso, pero eso cada una lo tiene que ver con su especialista, pero sí tenemos estudios mostrándonos eso. Y la rehabilitación postparto, tenemos la importancia de que todos estos cambios que hubieron en el embarazo van a permanecer un tiempo postparto y por eso tenemos que tener cuidado con las lesiones cuando volvemos y la importancia de la preparación física, de fortalecer, de no restringir la alimentación porque además con la lactancia aumenta los requerimientos energéticos y aumenta el riesgo de caer en REDS y entender que cada caso va a ser distinto. Lógicamente tenemos mujeres que tienen hijos que duermen mucho más de corrido y otras tenemos que se están despertando toda la noche. Depende del apoyo que tiene la deportista para volver. Entonces, súper individualizado. Pero de hecho la última guía, que también la van a poder encontrar en el sitio web, puse la guía de embarazo y la guía de posparto. Dice que no se necesita un cierto permiso a las 6 semanas, que se puede y empezar a hacer progresivamente y va a haber diferencias individuales, lógicamente, pero no es necesario que todas las mujeres esperen 6 semanas. Y la importancia de fortalecer y de la buena alimentación. Y esta es la última diapositiva que es simplemente les quería mostrar este estudio de posparto para que tengan una idea, algunas deportistas que estén en esto, que se estudió a 42 deportistas elite corredoras de larga distancia y se vio cómo les fue en el fondo después del embarazo, cuánto se demoraron en retomar la actividad física y el nivel y todo. Dentro del embarazo, lógicamente el volumen del entrenamiento disminuyó desde el primer al tercer trimestre. La actividad física se retomó 6 semanas posparto y luego de 3 meses ya alcanzaron en promedio el 80% de los volúmenes de entrenamiento pre-embarazo.
y el 60% de las deportistas no tuvo una disminución del rendimiento en los 3 años. 3 años después se volvieron a controlar y entonces un 60% no tuvo una disminución de, la mayoría no tuvo una disminución de rendimiento y de hecho el 46% aumentó su rendimiento. Tenemos casos, lógicamente tenemos un 54% que no aumentó su rendimiento, entonces lógicamente esto es bastante individual, hay variaciones. Y este estudio solamente puede generalizarse a un grupo de deportistas elite y tenemos estudios limitados, lógicamente, pero es una idea para que lo tengan en cuenta y quizás las ayude a esta vuelta. Así que bueno, eso es, muchas gracias. Muchas gracias, ojalá que les haya servido y podemos quizás pasar a las preguntas. Hola, buenas tardes. Sí, Lucita, tenemos cuatro preguntas en este momento. ¿Ya? La primera dice, hola Lucita, soy deportista de alto rendimiento de buceo en apnea. Quería consultarte respecto a la relación menstruación e hipoxia. En la apnea llegamos a niveles de oxígeno muy bajos y quería saber si menstruando hay más posibilidades de blackout, desmayo por hipoxia, o si hay cambios de oxígeno en la sangre cuando menstruamos. Muchas gracias. No, de hecho, no he visto estudios de eso al respecto, específicamente de hipoxia. Como vemos, hay muy poquitos estudios, entonces ese es un tema súper acotado y quizás te podría dar algunos consejos que podemos ver a nivel, como de nivel celular. Uno podría, y esto es lo que generalmente se hace en la ciencia cuando no se tiene estudios de eso, em, uno podría sacar una idea general. Yo creo que la menstruación, a no ser que haya menstruaciones abundantes y que haya anemia, no debería haber ningún impacto. Pero de hecho, cosas como por ejemplo el aumento de la actividad simpática, quizás en la fase lútea, podría tener cierto impacto, pero tú misma tendrías que ver cómo te sientes, tú misma tendrías que monitorear tu ciclo en este minuto porque no tenemos ninguna guía al respecto de eso. Y generalmente yo estoy viendo todos los meses los nuevos estudios que están saliendo y hasta el minuto no me ha salido ningún estudio de ese tema. Y ahora nos habla Loreto Paimel. Dice, el gold estándar es la menstruación de sangre, pero no es como para llevarlo a la práctica. Podremos verlo por las semanas, pero ¿qué pasa con los periodos irregulares? No entendí mucho. El gol estándar me refiero a que en los estudios nosotros controlamos por examen de sangre. Entonces, con examen de sangre controlamos las distintas fases del ciclo menstrual. Pero no entiendo qué dice después la pregunta. Dice, ¿qué pasa con los periodos irregulares? Ah, bueno, primero que nada, entender cuál es tu regularidad. O sea, si tienes ciclos de 25 días y son generalmente de 25 días, es normal. Pero si tú tienes ciclos irregulares, significa que puedes estar bajo una baja disponibilidad de energía. Cuando hablamos de baja disponibilidad de energía, tenemos es la energía disponible que tú tienes. Si esa energía disponible es menor a 30, este numerito que tenemos, generalmente vemos una pérdida del ciclo menstrual, pero hay una luz amarilla cuando esta energía está en 35. Y generalmente es ahí cuando vemos ciclos irregulares, cuando vemos ciclos anovulatorios y tenemos que tener ojo. O puede ser alguna otra razón clínica que puedas ver con tu ginecólogo de por qué estás teniendo estos ciclos irregulares. Pero de todas maneras es súper importante regularizar el ciclo y entender que puede haber una razón detrás de eso. Ya, mira, hay otra de Josefina, dice, si tengo amenorrea secundaria por quistes ováricos, SOP, ¿hay estudios en relación a hormonas enfocadas en esos casos? Sí, hay estudios en SOP, de hecho, si es que me escribes por interno, yo te puedo mandar algunas guías. Tenemos poco, pero de hecho tenemos algunas guías de cómo podemos ayudar a deportistas con SOP, que yo creo que sería súper útil en tu caso.
Astrid pregunta, ¿a qué crees que se debe esa llegada, perdón, sí, esa llegada cada vez más temprana de la menarquia? Bueno, de hecho, hasta ahora lo que más nos dicen es que tiene que ver con distintos factores, como la alimentación, la alimentación ha ido cambiando, los estrés de la vida cada vez más rápida. Todo eso hace que nosotros evolucionemos y esa evolución ha sido que la pubertad en el fondo esté llegando antes. Ya tenemos una de Patty que nos dice, Lucita, ¿es mejor para deportistas tomar píldoras o usar otro método anticonceptivo? Si me llega una deportista a mí, como por la experiencia y por todo lo que he visto en los estudios, trataría de que no use pastillas anticonceptivas. Algunas se pueden ver más impactadas que otras, pero hemos visto estudios donde sí hay, por ejemplo, una disminución del VO2 max. Hay estudios donde no hay, pero hay estudios donde sí hay. Además, vimos un estudio súper grande que mostró cómo hay un cambio en la flora intestinal con pastillas anticonceptivas y vimos cómo este cambio de la flora intestinal había menos bacterias de las bacterias buenas que tienen los deportistas. Los deportistas tienen un tipo de bacteria y esa bacteria se vio bastante perjudicada. Entonces, personalmente, creo que si es que la razón por tomar pastillas anticonceptivas la podemos evitar y la evitaría y además que no tendríamos claro si es que la menstruación es súper importante tener ciclos regulares para saber que estamos sanas, que estamos fuertes, es una medida de saber que estamos bien y entonces no vamos a saber, no vamos a tener cómo saber. Entonces, así como sabemos que de hecho en el alto rendimiento esas pequeños segundos o pequeños cambios de watts pueden impactar en una medalla o salir 20. Creo que considerando eso, te diría de todas maneras que preferiría que no tomen pastillas anticonceptivas. Hay otra pregunta que dice, ¿qué info nos puedes brindar respecto a entrenamiento y consumo de pastillas anticonceptivas y síndrome de ovario poliquístico? Bueno, eso es lo que dije anteriormente. Para el ovario poliquístico tenemos algunas recomendaciones. Así que como es tan específico, feliz que me escriban por interno y mando todo el material que tengo de ovario poliquístico. Que tampoco es mucho, pero sí hay varias recomendaciones. Andrea nos pregunta, dice, gracias por la charla y ¿qué opinas de la sobre dominancia de estrógeno en deportistas que hacen fuerza, como quienes practican escalada? Y también pregunta, ¿qué opinas del método sintotérmico como herramienta para el entrenamiento deportivo? Creo que es súper importante tener un balance hormonal. No creo que tener aumento de alguna hormona excesivo va a ser positivo, porque así como el estrógeno puede ser una hormona anabólica, también puede aumentar la laxitud y puede aumentar el daño de lesiones. También puede impactar en tu sistema cognitivo, puede aumentar los niveles de ansiedad, de estrés. Entonces hay que tener cuidado cuando hablamos también de hormonas. Por algo todo tiene un balance. Y es súper importante, de hecho, ese balance hormonal en nuestro cerebro. Tenemos estudios que nos muestran cómo, por ejemplo, adolescentes que usan pastillas anticonceptivas no tienen esa plasticidad porque nuestro cerebro necesita ese balance hormonal. Entonces, en un momento que hay tanta plasticidad, hemos visto cómo ese aumento de estrés, de depresión que hay en mujeres con anticonceptivos. De hecho, hay incluso un estudio que demostró que en adolescentes que cometieron suicidio, la mayoría de ellas estaba usando pastillas anticonceptivas. Entonces, creo que ningún extremo es bueno y es súper importante que tengamos esto regularizado porque el balance es lo que nosotros necesitamos, ese juego que sube y que baja. Y la segunda parte de la pregunta, ¿cuál era? Dice, ¿qué opinas del método sintotérmico como Ah, herramienta? buenísimo.
Sí, súper bueno. Cualquier método, de hecho, que nos ayude a distinguir la ovulación, eso es algo súper importante. En la presentación lo pasé un poco más rápido, pero acá está, la importancia de saber cuándo ovulamos es súper importante porque nuestra fase folicular puede variar, como saben, las que ya siguen el ciclo menstrual de cerca, y al distinguir cuándo ovulamos, puede ser un método de ese tipo o puede ser hasta, por ejemplo, con test de ovulación que se compran en la farmacia. Vamos a saber, ovulamos, vamos a saber que hay un cambio de fase y también vamos a poder saber más o menos cuándo nos llega la menstruación. Porque la menstruación no es la que se atrasa o se adelanta. La que se atrasa o se adelanta es la ovulación. Por eso la fase folicular puede cambiar de largo, pero generalmente después de que ovulamos, generalmente 2 semanas después vamos a menstruar. Entonces también podemos estar preparadas. También podemos saber 5 días antes empezar a poner las estrategias en juego. Creo que aquí hablaba, por ejemplo, si es que tenemos deportistas que tienen menstruaciones dolorosas, etcétera, el aumento del consumo de hierro, estos 5 días antes que ya vamos a saber de omega 3, de antioxidante y de la hidratación. Tenemos un estudio que nos muestra cómo tomar 3 litros de agua los 5 días previos a la menstruación disminuyeron los dolores menstruales y el fluido menstrual. Entonces tenemos estrategias. Y esas son estrategias que yo intento subir todo el tiempo a Woman Performance, porque esa es la idea, es como poder saber qué hacer para que el ciclo menstrual y nuestra menstruación no sea una limitante en nuestro rendimiento deportivo. Siguiente pregunta que hay, dice, ¿qué opinas del DIU Mirena para una deportista? Sí, la Mirena me gusta más que las pastillas anticonceptivas porque la Mirena tiene su efecto local. El efecto hormonal de la Mirena es para que el grosor del endometrio sea menor y también va a cambiar el ambiente del endometrio, pero no inhibe la ovulación. Nosotros seguimos teniendo nuestras hormonas naturales. Algunos casos inhibe la ovulación, se ha visto, pero no es el objetivo de la Mirena. Entonces, y pueden chequear las deportistas haciendo exámenes de sangre y después de hecho se pueden encontrar patrones. Y yo tengo deportistas de hecho que entreno con Mirena y que seguimos con el ciclo menstrual, monitoreamos, hacemos test de ovulación, etcétera. Otra pregunta dice, ¿qué opinas de la triada de la atleta femenina y su relación e importancia en la salud ósea? Bueno, la triada, hoy en día ya no se llama la triada de la atleta femenina, ahora se llama REDS, que es lo que estaba hablando. Antiguamente, cuando había una baja disponibilidad de energía, se llamaba la triada porque se veía también el sistema reproductivo afectado y también el impacto de la salud ósea. Hoy en día se dieron cuenta que es más que esas tres cosas, que cuando dejamos de menstruar y no tenemos los niveles hormonales, son muchos los sistemas que se ven afectados. Y esto es lo que yo me refiero cuando hablaba de REDS. Por una baja disponibilidad de energía, tenemos baja disponibilidad de energía adaptable o problemática. Adaptable es cuando para llegar a una carrera se hace un pic y se puede tener una baja disponibilidad de energía por un tiempo muy corto que no llega a afectar distintos sistemas del cuerpo. Pero el problema es que tenemos muchas mujeres que son más vulnerables y que van a querer permanecer en este estado de fit durante más tiempo y ahí empezamos a tener problemas porque con la caída hormonal, la levantada de los niveles de cortisol, se apaga el ciclo menstrual y el cuerpo ya no tiene energía para las funciones secundarias. Solamente entonces quiere que tu cuerpo siga vivo. Entonces va a seguir latiendo el corazón, vamos a seguir respirando, pero funciones secundarias como el ciclo menstrual se apagan. Como sabemos que las hormonas afectan en todos los sistemas, aquí van a empezar los problemas cardiovasculares, em, van a empezar los problemas de salud mental. Sabemos cómo las hormonas impactan en nuestra salud mental. Entonces, si no tenemos hormonas yendo al cerebro, vamos a empezar con estrés, con faltas de concentración, con signos de depresión, atletas con ataques de pánico. Bueno, vamos a tener todo el impacto en el área deportiva, en el crecimiento muscular, en las adaptaciones, en la baja de rendimiento, en las lesiones óseas,
las lesiones óseas se ven súper afectadas por esto de estrógeno y progesterona, que estrógeno y progesterona son muy importantes para nuestra salud ósea. Cuando bajan estos niveles de estrógeno y progesterona, lógicamente llega un riesgo de fracturas por estrés. Em, y por eso después con la menopausia vemos el riesgo del aumento de osteoporosis y por eso la importancia del entrenamiento de fuerza. Y por eso aquí les puse este mapa que muestra todo, o sea, también hay un riesgo de anemia en deportistas que pierden su ciclo menstrual, se ve afectado el sistema inmune, vemos más resfrío, más gripe, etcétera. Ok, estamos cerrando esta magnífica charla de la María Luz Poblete, la Lucita, conocida para todos, síganla en sus redes, hay mucha información y los dejo cordialmente invitados a otro proyecto que tenemos como comisión, que es un seminario de temas de salud de la mujer en el deporte. Entonces, también vamos a tener, además del tema de la Lucita, ciclo menstrual, posembarazo y todos los temas que nos ha presentado hoy día, tendremos otros temas de salud para las deportistas de Chile. Así que muchas gracias a todas y muchas gracias, Lucita. He aprendido mucho contigo, me encantó, así que felicitaciones y espero que haya sido muy enriquecedora para todas nuestras deportistas, sobre todo, y quienes las manejan, que son sus entrenadores y dirigentes. Muchas gracias. Muchas gracias también a ti por todo y por la invitación. Gracias, Lucita.